Recording in progress. Bien, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. En primer lugar quiero saludar al secretario, don Jorge, a don Luis, saludar a Vero Paz Mellado, saludar a los parlamentarios presentes, a don Juan Castro, al senador Sandoval, saludar también a los invitados. Quiero saludar en primer lugar a Carla Ursúa, a Margarita Burra, a Santiago Carrillo, a Héctor Testa. Esos son todos, parece. Bien. Y veo que está a la distancia el subsecretario, que es bien importante que esté presente, subsecretario, porque en alguna forma lo que aquí conversemos va a tener implicancias para la decisión que se toma mañana. Entonces es bien importante que usted esté presente y le agradezco mucho que esté presente. Sí, un gusto saludarle, muchas gracias. Bien. Sin más, si les parece, sin más, ¿hay cuenta en esto? Porque ahora vamos directo a una sesión especial, ¿no va, señor Jorge? Sí, no, solamente recordar que, en definitiva, como se vio en la sesión pasada, aquellas sesiones que se realicen los días lunes, según corresponda, serían de 9 a 10:30, y recordar también que, como se acordó en la última sesión, las sesiones ordinarias de los días martes van a ser de 9:30 a 11. Muy bien. Y recordar, ¿no es cierto?, también que nuestros invitados son la señora Margarita Urra y don Antonio Vega, representantes del Comité de Allegados Los Sin Tierra. También está la señora Carla Ursúa, representante de la Asociación Vivir en Campo Lindo, presidenta del Comité para la Vivienda por una Esperanza al Futuro, la señora Marilyn Elgueta, del Movimiento Moai Sustentable, y el señor Santiago Castillo, representante de la Agrupación por la Vivienda Luchadores de la Hormiga. Y también nos acompaña el señor subsecretario junto a sus asesores. Eso es, señor presidente. La señora Elgueta no está, ¿no? No se ha conectado todavía. Muy bien. Bien. Le agradecemos, en nombre de la comisión, le agradezco que hayan estado presentes, que tengan esta voluntad de expresar su visión, su punto de vista en relación a un proyecto cuyas decisiones están bastante encima, que fue rechazada en esta comisión en los términos en que estaba, y por lo tanto es bien importante, antes de ir a esa sesión, poder conocer su visión, pero también probablemente, señor subsecretario, señores senadores, creo que tenemos que hacer alguna conversación entre nosotros para ver soluciones. Ofrezco la palabra. Don Jorge, usted me va diciendo a quién en primer lugar. Perfecto, señor presidente. Si le parece, la señora Margarita Urra y don Antonio Vega, entiendo que don Antonio va a hacer la exposición, pero partiríamos con ellos, si les parece. ¿Está arriba ya la presentación de ellos? No. No, pero ¿van a compartir pantalla, señora Margarita? Sí, yo voy a hacer la introducción y él con la presentación. Perfecto. Estamos hablando de entre 10 y 15 minutos máximo, porque tenemos un tiempo limitado para todos, ¿no? Así es. Primero saludarlas a todos, a todas las autoridades presentes, trabajadores y funcionarios profesionales. Nosotros fuimos responsables, asumimos la responsabilidad, luchamos en contra de la primera ley de integración social y urbana, y fuimos capaces de llegar hasta el Senado, a la comisión, para solicitar aquello, porque veíamos que no representaba los intereses de la población. De la población afectada. Es más, teníamos críticas muy profundas con respecto al tema, y fue de todo, creo, conocidas las propuestas, el por qué rechazamos este tema. Debido a eso, fuimos capaces también de llegar hasta el ministerio y prácticamente obligarnos a sentarnos. Nos sentamos y discutimos, estuvimos mucho tiempo discutiendo el tema de la ley y los por qué, punto por punto. Les quiero decir, no es todo lo que queríamos, pero mejora sustancialmente, mejora una enormidad, y sobre todo va en emergencia rápidamente al hacinamiento que hay en las comunas. Nosotros, los comités de allegados Los Sin Tierra, hemos sufrido mucho el tema del cambio de uso de suelo, no solo en estos momentos, sino en la historia. Tenemos un proyecto que hoy día lleva 6 años viviendo la gente allí, y tuvimos que hacer de todo para apurar ese proceso que muchos se acostumbran a que
es normal. Lo normalizaron la demora de obtener una vivienda. Todo el mundo se normalizó ese tema. Entonces, no es justo que nos hagan vivir año tras año tras año, y ahora, por ejemplo, en Mariscal le esperan 4 años para obtener el cambio de uso de suelo, cuando llevan 15 años tratando de obtener una vivienda, más todo el tiempo anterior. Entonces, por favor, senadores, les dejo con Antonio, él es nuestro abogado, y les pido humildemente considerar nuestros dichos. Hola, muy buenos días a todos los invitados, todos los presentes, la Comisión de Senado por medio de presidente. A continuación voy a compartir pantalla con la presentación que tenemos preparada. ¿Me confirman si se ve? Se ve bien ahí. Muy bien. Perfecto. Bueno, nosotros venimos a hablar sobre la Ley de Integración Social. Nosotros también expusimos en su momento sobre el rechazo sobre esta ley. Y hoy en día venimos a remarcar algunos puntos críticos que, a nuestra opinión, desde la perspectiva de los comités de vivienda, es importante relevar al momento de la discusión en general de esta ley. Para ello vamos a hablar de 4 puntos en general que a nosotros nos parecen importantes, como es la modificación al artículo 50 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la generación de un banco de suelos, 3 mecanismos de adquisición de terrenos para comités de vivienda, y 4, planificación urbana con perspectiva de integración social. Respecto del punto 1, nosotros consideramos que actualmente la habilitación de suelo es uno de los principales obstáculos para la construcción de viviendas sociales en la región metropolitana. De hecho, solamente en nuestra región existen 8 proyectos de vivienda social que se encuentran estancados por la aplicación de esta normativa. De hecho, solamente en el Mariscal lote 1 y lote 2, que son lote 3 y 4, se concentran más de 2.000 familias que se encuentran esperando la habilitación de suelo desde el año 2017. Por tanto, nos parece excesivo el procedimiento, la burocratización para poder lograr una habilitación de suelo, considerando que ya se trata de terrenos que ya son adquiridos por Servio y que solamente necesitan una burocracia administrativa para poder ser habilitados. Por tanto, nos parece que la formulación actual del proyecto de ley modifica el sentido de la norma del artículo 50, permitiendo y ampliando el ámbito de aplicación de la norma desde terrenos exclusivamente de Servio a terrenos de otros organismos de la Administración del Estado, e incluso a terrenos privados con promesa de compraventa en favor de un comité o del Servio. Y eso nos parece fundamental a la hora de empoderar a los comités de vivienda, puesto que ahora ellos podrían eventualmente, con solamente una promesa de compraventa, iniciar o solicitar el inicio del procedimiento que hoy en día se demora tanto tiempo. Por otro lado, y también valoramos la simplificación del procedimiento que se establece para el artículo 50, puesto que hoy en día se requiere todo un procedimiento que incluye un proyecto desarrollado, y en cambio ahora sería un anteproyecto, y lo que redunda en menores tiempos de espera al momento de la habilitación del suelo. Por otro lado, también se establece un estándar legal para lo que sería la evaluación ambiental estratégica, que es uno de los principales trámites que burocratiza también y ralentiza la habilitación de suelo, al establecer un estándar de 160 viviendas para como una modificación sustancial de la norma urbanística, y por tanto bajo ese estándar de 160 viviendas no se necesitaría la evaluación ambiental estratégica, lo cual nos parece también un avance, puesto que hoy en día la jurisprudencia de la Corte, la jurisprudencia de la Contraloría, es que todas las modificaciones que se realizan bajo artículo 50 pasan por la evaluación ambiental estratégica, sin consideración si se trata de una modificación sustancial o no. Por tanto, acá hay una técnica legislativa que permite, responder a la jurisprudencia de la Contraloría, que ha demostrado no establecer el límite entre lo sustancial y lo no sustancial. Aquí está el artículo 90, porque bueno, el artículo 50 se reformula en 5 artículos que parten del 90 al 95, y acá aparece la norma que dice: excepcionalmente podrá aplicarse también respecto de terrenos sobre los cuales existe una promesa de compraventa en favor del Servicio Regional de Vivienda y Urbanización, o del Comité de Vivienda o grupo organizado que pueda postular al programa
Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Aquí está la promesa de compraventa que permite habilitar entonces a solicitar al comité para que cambie el uso de suelo. En todos los casos, las normas urbanísticas especiales que se establezcan para él o los terrenos solo podrán ser aplicadas para la construcción del o los proyectos acogidos al referido programa que justificaron la utilización de esta facultad excepcional y no para la ejecución de proyectos que tengan un objeto distinto. ¿Esto qué quiere decir? Que si el proyecto eventualmente no se desarrolla, estas normas nuevas de habilitación de suelo no van a ser aplicables para proyectos inmobiliarios, por ejemplo, que también es una preocupación que teníamos. En síntesis, desde la perspectiva de los comités de vivienda, la ampliación del ámbito de aplicación de la norma contemplada hoy en el artículo 50 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones significa un avance, al permitirle solicitar la habilitación de la norma urbanística con una promesa de compraventa a su favor en los comités de vivienda. Y por otro lado, la simplificación de la tramitación de la habilitación de la norma urbanística permitirá una reducción significativa de los plazos de espera de los comités de vivienda que esperan la aplicación del artículo 50. Hoy en día estamos hablando de plazos de espera de 3 años, más o menos 3-4 años para la habilitación de suelo. Con las modificaciones legales que se proponen en las indicaciones del Ejecutivo, esto se reduciría en el mejor de los casos a 6 meses. Entonces el cambio es muy drástico y favorece mucho considerando la urgencia que se requiere para la solución habitacional. El segundo punto que vamos a hablar es sobre la propuesta de generación de suelo, que se conoce comúnmente como glosa 11, y nosotros lo vamos a tratar como generación de banco de suelo. Uno de los diagnósticos consensuados en materia de vivienda social es que la falta de acceso al suelo representa un obstáculo principal. De hecho, gran parte de los comités de vivienda muchas veces no pueden salir, no pueden formular proyectos, no pueden continuar avanzando porque no encuentran un suelo que esté habilitado para poder construir ahí un proyecto habitacional. Una manera de revertir esta realidad, una propuesta para cambiar esto, es la introducción de un mecanismo de adquisición de suelo por parte de Servio, por parte del Estado. Estos nuevos recursos serían para generar un banco de suelo que deberá destinarse a terrenos bien localizados, a la compra de terrenos bien localizados, de manera que se revierta la tendencia de vivienda social en la periferia de las ciudades o en zonas periurbanas que se ubican, por ejemplo, en lugares alejados al centro de la ciudad. Es por ello que se establece el nuevo artículo 87 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece que el Ministerio de Vivienda y Ciudad de Territorio, como es su nuevo nombre, con el objeto de promover la integración urbana de los beneficiarios del programa del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, o el programa destinado preferentemente a las familias más vulnerables que lo reemplace, podrá destinar una parte de los recursos anuales de dicho programa para financiar estudios preliminares y o la adquisición de terrenos por parte de los servicios regionales de vivienda y urbanización. Es decir, acá nosotros lo que estamos observando es que dentro del fondo, digamos, que están destinados para los comités de vivienda, se va a poder establecer un fondo para adquisición de suelo, y nosotros valoramos esa posición en el sentido de que permitirá adquirir suelo para los comités de vivienda. En síntesis, se debe valorar el avance hacia la estructuración de un banco de suelos para proyectos de vivienda social, que hoy en día no existe, y que se valora que se comienza a discutir sobre ello, y sin embargo, nosotros creemos, acá el punto crítico, en la discusión en particular, nosotros vamos a poder perfeccionar la formulación actual, por ejemplo, para que incluya predios fiscales, que hoy en día no está fuera de la formulación del proyecto de ley, lo cual va a ser muy, muy bueno, porque cuando incorporamos los predios fiscales al banco de suelo, no necesitamos, por ejemplo, incrementar el gasto público para la adquisición de terreno, solamente se cambia la destinación. Entonces, es muy favorable que hagamos la discusión, pero en la discusión en particular. El tercer punto crítico que nosotros identificamos son los nuevos mecanismos de adquisición de terrenos exclusivamente para comités de vivienda. Acá esto es lo que lo que se conoce como glosa 12, y nosotros vamos a hablar como nuevos mecanismos de adquisición de terrenos para comités de vivienda. Y esto está dentro del nuevo énfasis del proyecto de ley, que se incluye la incorporación de un mecanismo específico de adquisición de terrenos para comités de vivienda. Y este nuevo mecanismo ya ha dado resultados con obras por iniciar este año en terrenos bien ubicados. Estamos hablando de, no sé, en Huechuraba, por ejemplo, en Pedro Fontoa, estamos hablando de buenos sectores, el terreno cuyo valor supera hoy en día los límites de financiamiento impuestos por el DC49. Entonces, este mecanismo de glosa 12, que hoy en día se está ocupando como glosa presupuestaria, pasaría a ser una norma permanente, glosa que ya está dando resultado entonces. Este mayor financiamiento que otorga este nuevo mecanismo incluye también un ahorro adicional por parte de las familias, el que aumenta considerablemente. Estamos hablando
de que en el DS49 son de 10 a 15 UF el ahorro mínimo, y ahora, por lo menos como funciona hoy en día en la glosa 12, el mínimo de ahorro son de 40 a 45 UF, entonces aumenta considerablemente el ahorro, pero también aumenta el financiamiento. Y aquí está entonces en el nuevo artículo 78 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece que el Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio podrá efectuar llamados en condiciones especiales para el otorgamiento de subsidios por montos superiores a los establecidos en el respectivo decreto supremo, es decir, el decreto 49, siempre que se trate de la adquisición y o habilitación de terrenos por comités de vivienda o grupos organizados. Esto es muy importante porque favorece la postulación colectiva, favorece la organización, para el desarrollo de proyectos que se emplacen en sectores con adecuados indicadores y estándares de desarrollo urbano y de acceso a bienes públicos conforme a los criterios que el Ministerio establezca mediante resolución. Es decir, terrenos bien ubicados, fortalecimiento de la postulación colectiva, por tanto, también fortalecimiento de la organización de pobladores. En síntesis, desde la perspectiva de los comités de vivienda, el aumento del financiamiento constituye un avance a corto plazo. Nosotros entendemos y compartimos la crítica que se hace que el aumento de financiamiento de los subsidios implica también a largo plazo un aumento de los precios de los terrenos. Sin embargo, a corto plazo, como respuesta, digamos, mirando al corto plazo, es adecuada porque permite precisamente adquirir terrenos que antes eran inviables. Y sin embargo, y nuevamente hacemos el hincapié, que el aumento de financiamiento con aumento de ahorro constituye una oportunidad para los sectores medios, puesto que el ahorro actual que se pide muchas veces no está al alcance de los sectores con menores ingresos. Y esto va a tener que ser considerado, obviamente, en la discusión que se realice en particular, nuevamente, del proyecto. El último punto que nosotros queremos relevar es la planificación urbana con perspectiva de integración social que se está incorporando, que contempla hoy en día la exigencia a los planes reguladores comunales e intercomunales, contemplar áreas reservadas para proyectos de vivienda social. Esto es muy importante, puesto que hoy en día no existe una obligatoriedad por parte de la planificación urbana de incorporar una perspectiva desde el hacinamiento, desde el déficit habitacional en la planificación urbana. Entonces, esta nueva exigencia permite incluir a los comités de vivienda dentro de la mesa de planificación urbana, permite entonces integrar a los comités de vivienda en la planificación. Esta normativa, por lo tanto, permitirá a los comités de vivienda incidir en la planificación urbana al involucrar el déficit habitacional en la planificación de la ciudad. Y, en consecuencia, las modificaciones al plan regulador sucesivas, es decir, las que se realicen de aquí en adelante, y que se realicen también al tenor de la exigencia de integración social, es decir, que se realicen en el sentido de habilitar o cumplir esta norma, hacer cumplir esta norma, serán tramitados mediante un procedimiento simplificado para dar facilidades a los municipios y también a las gobernaciones de hacer una planificación más rápida, atendiendo nuevamente la urgencia. Y aquí está el nuevo artículo 27 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece, en el caso de los planes reguladores comunales, deberán efectuarse conforme al artículo 28 sexis, y se deberán contemplar disposiciones que resguarden o incentiven la construcción de viviendas destinadas a beneficiarios de programas habitacionales del Estado, y a personas o familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad conforme al instrumento de caracterización socioeconómica aplicable. Eso es para los planes reguladores comunales. Y para los planes reguladores intercomunales o metropolitanos, también existe la misma obligación, que deben establecer normas urbanísticas que identifiquen zonas de buena accesibilidad a bienes de servicios públicos urbanos relevantes, condicionando tales incentivos, modificaciones al plan regulador intercomunal, a la incorporación de un porcentaje de viviendas destinadas a beneficiarios de programas habitacionales del Estado. Entonces estamos nuevamente desde la lógica a distinta escala, tanto intercomunal como comunal, la integración de la lógica del hacinamiento dentro de la planificación, lo cual nos parece un avance. En síntesis, desde la perspectiva de los comités de vivienda, se considera un avance la incorporación de una perspectiva que haga eco del déficit habitacional. Hoy en día la planificación urbana no contempla el hacinamiento, ni contempla vivienda social en su planificación. Entonces, acá, sin embargo, nosotros creemos que en la discusión en particular se podría perfeccionar este mecanismo, ampliando la hipótesis de generación de las modificaciones con perspectiva de integración social al plan regulador comunal e intercomunal, a grupos organizados como comités de vivienda de la comuna o conjunto de comunas, democratizando la planificación urbana. Acá nosotros lo que venimos a decir es que ya está muy bien que se incorpore la planificación urbana, dentro de la planificación urbana el hacinamiento,
pero también creemos que es importante que sean los propios comités de vivienda los que puedan en lo sucesivo plantear o solicitar la aplicación de esta exigencia en la planificación para que, en definitiva, estén dentro de la mesa, puedan iniciar la discusión y puedan incidir también en la planificación urbana. En general, nosotros consideramos que este proyecto de ley es, en general, nosotros estamos a favor de este proyecto de ley en general. Creemos que se puede perfeccionar en particular. Creemos que hay mecanismos que se plantean en términos generales que son adecuados y son un avance. Por ejemplo, la generación de un banco de suelo es una propuesta que se viene discutiendo hace mucho tiempo y que hoy se pone encima de la mesa. Otra forma que valoramos es enormemente también a largo plazo el tema de la planificación urbana ahora con una perspectiva de integración social. Eso nuevamente también se puede perfeccionar, pero creemos y valoramos el que se ponga sobre la mesa, puesto que anteriormente no se ha discutido sobre esto. Y también valoramos el que se desburocratice un poco el tema del artículo 50 y la habilitación de suelo, puesto que es bastante absurdo que las familias teniendo su terreno, teniendo la promesa compraventa o teniendo incluso ya adquirido el terreno, tengan que esperar años solamente para que los organismos de la administración del Estado se pongan de acuerdo. Así que, en definitiva, eso es nuestra presentación, señor presidente. Muchas gracias, señora Margarita Aburre y don Héctor. Yo vengo recién reincorporándome a esta comisión y quiero hacer dos consultas. La primera, ¿por qué se habla, le pregunto al secretario, ¿por qué se habla de discusión en particular? ¿Hay un acuerdo de volver en particular al proyecto? Primera cosa. Y la segunda cosa, el señor dice que aquí no hay planificación con integración. ¿Se entregó alguna evaluación de lo que sí hay? Porque eso existe, sobre todo en el plan intercomunal de Colina. ¿Eso se entregó alguna evaluación por parte del ministerio de ese mecanismo? ¿Ahí hay suelo reservado, hay planificación y todo? No sé. Dos consultas, si se entregó esos antecedentes, don Jorge. No, a ver, el segundo punto quizás lo puede responder el subsecretario, porque se entregó mucha información durante el transcurso de la discusión. Lo que hay que aclarar es que este proyecto en un primer momento fue a la comisión, se aprobó en general, eso fue, ¿no es cierto?, en un principio, después fue a la sala y la sala lo envió para un nuevo primer informe, autorizando la discusión en general y en particular. Al rechazarse la discusión en general, la idea de legislar, no se pudo desde luego pasar a la discusión en particular, porque se habían presentado indicaciones para verlas en ese nuevo primer informe, pero al desecharse en general, esto vuelve a la sala. Entonces, lo que yo entiendo que don Antonio, él se está refiriendo a la discusión en general en el evento de que el día de mañana se apruebe en general en la sala, se abra un plazo de indicaciones y vuelva para segundo informe a la comisión. Eso es lo que está diciendo don Antonio en definitiva. Sí, pero yo le estoy preguntando, ¿formalmente la comisión tiene el acuerdo de operar de esa manera o no? No, si la comisión solamente se ha sujetado a los acuerdos de la sala. ¿Cuál fue? No, si estoy al tanto de esa parte. ¿Qué piensan los senadores? No. Senador Sandoval, usted estaba presidiendo. ¿La idea es volver a discusión en particular a la comisión? Correcto, Carlos. Creemos que hay varias materias que hay que darle una miradita adicional después de toda la discusión que se realizó en este proyecto. Hay algunas discusiones, hay puntos que creemos que es conveniente entrar en esa discusión y mejorar el proyecto, que acogiendo todas las inquietudes que plantearon comité, incluso nosotros mismos los parlamentarios, que tenemos varias observaciones. Incluso sacamos, por ejemplo, Antonio hace referencia al tema de la nueva nomenclatura del ministerio. Ese tema lo sacamos porque consideramos que no era significativo en la ley de integración incluir un tema que era el cambio del ministerio. Entonces queríamos centrarnos más que nada en eso, Carlos, y por eso nos parecía súper razonable volver al tema en particular en la discusión en la comisión, después de lo que veamos qué es lo que pase mañana. Don Jorge, en la introducción de la cuenta que tiene que dar el presidente en la sala, sería bueno partir por este tema, porque es totalmente la discusión con esta variante que sin ella. Sí, presidente, aclarando, justamente como dice don David, lo que pasa es que se presentaron 51 indicaciones, efectivamente la idea era avanzar en esa línea, pero al rechazarse en general, se hizo imposible pasar a la discusión en particular. Por eso que dependemos de lo que pase el día de mañana en la sala, y ahí se pueda volver en particular la discusión a la comisión para eventualmente, ¿no es cierto?,
seguramente se van a presentar las mismas indicaciones y quizás otras, para ahí poder proceder. Ahora, la comisión está sujeta, usted preguntaba si hay un acuerdo de la comisión, desde luego no había ningún acuerdo de la comisión porque está sujeta al mandato de la sala. Muy bien. Lo otro, Carlos, lo otro que en realidad, ante la enorme cantidad de discusión que se planteó en el tema, observaciones, aportes y comentarios, tampoco nosotros quisimos, le dimos todo el margen razonable, te fijas, para analizarlo, para que se resuelva en esta segunda instancia. De hecho, en la última etapa de indicaciones, en general no hubieron mayores, salvo la que presenté yo y no sé con quién más, hubieron, de las 50 y tantas indicaciones, la mayoría de los senadores se abstuvieron de incorporar ideas. Así que ese era el fondo, Carlos, darle la máxima discusión en esta etapa. Yo no estaba al tanto de esto, lo encuentro muy importante. ¿El subsecretario está de acuerdo con esto? Subsecretario, por favor. Presidente, y los miembros del Senado, absolutamente estamos de acuerdo en que se pueda, que esté la oportunidad, ¿cierto?, que se discute, se vote en la sala, con el ánimo de que podamos tener todo el tiempo de ver las indicaciones y ajustes, se pueda votar en particular, y como bien se dice, recogiendo muchas cosas que ya están y las que puedan venir también en las siguientes discusiones. Bien. Yo solamente decirle que en la historia, en una época nos demorábamos en el artículo 50 un mes, un mes. Y a su vez el Banco de Suelo existió hasta 1975. Existió en el ministerio. El problema es que la historia ha ido distorsionando todo esto. Bien, don Jorge, ¿a quién más le ofrecemos la palabra? Le di justamente 16 minutos a don Antonio, incluyendo un minuto a la señora Margarita. Sí, correspondería ahora a la señora Carla Ursúa, presidente. Señora Carla Ursúa, por favor. Gusto tenerla por acá y queremos oír sus posiciones. Yo creo que técnicamente lo que yo puedo aportar no es nada distinto a lo que acaba de presentar Antonio, ya que las leyes y las normas son las leyes y las normas. A mí lo que me gustaría es hablarle a ustedes como representantes públicos nuestros, en términos de cómo llevamos adelante la ley y cómo beneficiamos con esta misma ley a los que hoy día lo necesitan tanto, considerando cómo ha cambiado Chile, no solo por el estallido social y la problemática social, sino que también con esta pandemia que nos viene a enrostrar en la cara lo mal distribuida que podrían llegar a estar, desde mi punto de vista, y me hago cargo acá, las riquezas a nivel nacional. Antes que todo quiero saludarlos a todos y a todas, y aquí yo me encuentro desde el amor hacia mis compañeros, porque si bien yo represento una organización, yo hoy día también quiero tomarme de la mano de 24 dirigentes sociales a nivel nacional con los que hemos estado en un WhatsApp, y hemos ido a distintos lugares a pedir que se nos escuche, porque nos preocupa mucho, senador, que en la frialdad de la documentación se pierda el sentido real de lo que significa el problema de vivienda. Hoy día nosotros podemos ver cómo la pandemia nos ha enrostrado la mortandad en los sectores más vulnerables de Chile. Hoy día también podemos ver el crecimiento de los campamentos, que yo quiero decirle a ustedes que eso no es una moda, es una necesidad básica de un ser humano de poder entregarle un techo a su familia, aunque sea de cartón, y vivir en el barro, porque nosotros ya no podemos seguir esperando. Me parece perfecto que los senadores quieran ejercer su rol de senaturía desde la responsabilidad que tiene analizar cada punto de cada ley que vaya en directa intervención de las personas. Pero quiero pedirles que tomemos en cuenta que esta modificación no solo está intervenida por los senadores o por el ministerio, también hay intención real de los dirigentes que hoy día estamos acá de respaldarla. Y eso a mí hoy me gustaría que se tomara en cuenta. Somos pequeños corredores de propiedad que tenemos que salir a la calle a negociar un terreno y lamentablemente no tenemos las herramientas. El crecimiento urbano que se le da a las ciudades nos castiga automáticamente en cada una de nuestras comunidades porque quedamos obsoletos en términos de poder negociar. Por eso que estas herramientas que se están presentando hoy día en esta nueva ley de integración social urbana, que ojo, nos pertenece a nosotros porque fuimos nosotros los que la modificamos, porque cuando la aceptaron en primera instancia nos desfavorecía completamente. Por eso mi llamado es a los senadores, a que yo entiendo el cuidado que están usando para poder hacer las cosas bien, pero les pido que tomen en consideración que hoy día
Solo como ejemplo, una persona como Margarita Urra, que fue capaz de hacer todo lo que hizo para tirar abajo la primera ley de integración social urbana, hoy día está sentado frente a ustedes con todas las herramientas legales necesarias y nos dice que esta nueva ley nos representa. ¿Hay que discutirla? Por supuesto. Si hay que mejorarla, bienvenido será. Yo confío plenamente en la gestión que se está haciendo y quiero solo que quede claro acá, y me gustaría que fuera como, así como el texto de la urgencia que esto tiene, presidente. Es urgente poder usar este mecanismo ahora. No nos sirve seguir esperando. Yo sé y tengo certeza de que en la Constitución de Chile va a quedar establecido el derecho a la vivienda. Mientras eso pase, este es uno de los mecanismos que nos pertenece y nos permite poder avanzar. Eso, presidente, no tengo más que decir. Muchas gracias, Carla Ursúa. Una consulta, señor secretario. ¿Hubo opiniones de comités de regiones o básicamente son la metropolitana? O sea, en general son más o menos los movimientos que representan. Lo que pasa es que la declaración que se envió fue... La conozco y sé que la hizo la señora Erika Pérez, la gestionó, pero de regiones... Sí, presidente, que en general los dirigentes que vinieron fundamentalmente son los que están ahora, más algunos otros, pero que ellos llevaban la voz de muchos otros dirigentes. Muy bien. Hubieron gente de Valparaíso también, entiendo, don Jorge, hubieron de algunas, me parece que también de Concepción, Navarro citó también a algún par de personas allí. Exactamente, y de esas grandes urbes, ¿no es cierto?, representaban a la totalidad de dirigentes que por su intermedio hacían presentes sus inquietudes. Muy bien. Gracias, señor secretario. Bien, gracias, señora Carla. ¿A quién le ofrecemos la palabra ahora? La señora Marilyn Elgueta ya se pudo conectar, presidente. ¿Cómo está, señora Marilyn Elgueta? Gusto de saludarla. Le ofrezco la palabra. ¿Me escuchó o no? Sí, pero está sin... Tiene que conectar. Ahí está. Ahí está. Buenos días. Yo también vengo a esta mesa y agradecerle a cada uno, presidentes, senadores, por permitir estar, digamos, en este espacio y poder... la parte específica nuestra es, si en algún minuto nosotros fuimos parte de un rechazo de esta ley, porque no nos favorecía, y efectivamente muchos de nuestros dirigentes así lo han planteado, no nos favorecía esta ley. Y en su minuto también estuvimos ahí alegando para que ustedes vieran y la leyeran bien y se dieran cuenta por qué no nos favorecía. Lo extraño y lo irónico en esto, que en esa oportunidad todos la aprobaron. Entonces, a nosotros como dirigentes no nos parece extraño que ahora, que una vez que nosotros hicimos una lucha social para que esto sufriera realmente cambios, tiene efectivamente los cambios que a nosotros en este minuto nos favorecen. Obviamente hay que ver cosas que ustedes van a ir en favor de la sociedad, en favor de las personas que no tienen techo, y ahora que sí tiene cosas que nos favorecen mucho, como glosa 12, como el cambio de uso de suelo, que finalmente desde el periodo que en este minuto estamos funcionando, que es de un día a 3 años, esperar un cambio de uso de suelo es mucho, y ahora con esta ley nos permite que sea en 6 meses el cambio de uso de suelo. No entiendo y no comprendo, senador, por qué no la aceptaron y la rechazaron. Ahora, así tajantemente, nosotros hicimos, digamos, así como recién mencionaban, si en algunas personas no estaban enteradas desde Arica a Punta Arenas. No es así, están enteradas. Todos están enterados porque porque esto es para todo el país. Nosotros le hemos ido comunicando a gente de Alto Hospicio, de Iquique, de Arica, le hemos ido comunicando esta nueva modalidad de esta ley, en la cual es una ley que salió desde acá, es nuestra, nos pertenece.
fuimos creando esta ley, es cuando nos escucharon. Entonces fue un esfuerzo de años para llegar a un momento que decimos ya, obviamente tienen que estudiarla, pero hablamos de un sufrimiento grande, tenemos muchos comités que llevan 13 años esperando y recién les compraron sus terrenos el año pasado, les compraron los terrenos a todos sus comités, pero no pueden ellos empezar a gestionar sus viviendas ni empezar porque tienen que esperar 3 años por el cambio de uso de suelo. Nosotros hablamos desde el corazón de lo que luchamos al diario. Y con todo lo que hemos estado haciendo, que esperando que nos escuchen, se agradece, pero de todo corazón permitir que nuestras palabras, somos la palabra de mucha gente, la palabra del pueblo. Y no nos alejamos de la realidad. Sabemos que esto tiene que ser mejorado y yo creo y confío plenamente en todos ustedes que van a mejorar algunas cosas que a lo mejor entorpecen algo. Y creo que también desde la parte ministerial sí van a aceptar cualquier modificación que queramos hacer. Pero yo creo que somos un gran equipo y aquí estamos para la gente, estamos pensando en la gente. Nosotros pensamos en la gente, pero más allá de pensar en la gente, pensamos en la gente y además le ponemos el corazón, la pachorra y seguimos avanzando para estar en una mesa aquí en este minuto, hablando de lo que estamos sufriendo ahora. La pandemia a todos nos dejó, nosotros ya sabíamos que vivíamos hacinados, y vivimos hacinados hace mucho tiempo, pero la pandemia hizo que todo el mundo se diera cuenta de una realidad que es triste, una realidad donde nuestros pobladores, a los que luchamos mucho tiempo para que tuvieron su vivienda, esas viviendas que son horribles, de 44 metros cuadrados, donde viven 14 personas, 20 personas, esas familias tienen que ir a trabajar y llegan ahí a dormir, desde luego, y se terminan muriendo. O sea, ¿qué hicimos nosotros? Construimos unos panteones. Eso fue lo que nosotros le entregamos, eso fue lo que le entregó, digamos, el gobierno en sus minutos. 38 metros cuadrados parece digno para que la gente viva, 44 metros cuadrados parece digno, y se empezó a formar el hacinamiento. No obstante, ya nosotros ya estamos cansados de estar siempre, constantemente, estar luchando y haciendo ruido para que nos escuchen. Nosotros queremos ser parte de la sociedad, pero en la parte donde tengamos que hacer comunidad, tengamos que enseñar a los jóvenes a no caer en la drogadicción, ser parte de eso. No queremos más estar peleando por una situación que debieran de hacerlo ustedes. Ustedes debieran de dar la solución real. Acá, una lucha eterna. Llevamos años en esto. Usted acaba de mencionar, senador, que el artículo 50 funcionó en el 1975, ya estaba y se demoraba poquitos meses. Y resulta que eso después se desapareció. No puede ser esta situación. Otra cosa que yo quiero que quede súper claro dentro que la presentación que hizo nuestro compañero, es algo que no quiero que por ningún motivo una municipalidad deje a los comités fuera de una mesa de trabajo, simplemente por el capricho que a lo mejor un comité no les cae bien, porque eso suele pasar en las municipalidades. Si hay un comité con una personalidad jurídica, con todo lo que implante la ley, que todos los comités estén dentro de esa mesa de trabajo para una vivienda real, social y una vida digna. Eso quería, senador, decirles y creo que le doy las gracias a todos y a todos en este caso por haber escuchado. Eso, senador. No le escucho. Está con el micrófono apagado. No, solo decirle que la glosa 11 y 12 surgió de este mismo debate y surgió en la subcomisión de presupuesto.
¿ah? Y también decirle que casos de que se demoraba un mes el artículo 50 fueron hasta el 2007. ¿eh? Hasta el 2007 hay casos de que se demoraban un mes. Pero aquí se atravesó la Contraloría, por eso yo no he preguntado, pero me imagino que la Contraloría ha opinado respecto a esta propuesta actual. ¿La Contraloría dio su opinión, David? ¿Don Jorge se fue? No, ahí está. ¿La Contraloría opinó sobre el proyecto? No, la Contraloría no vino. Bueno, quiero decirle que pasamos al procedimiento tan largo producto de la Contraloría, ¿eh? Y hay que conversarlo con ellos, porque si no nos va a objetar en la ley después, porque esto es... Bueno, y también decirles de que la razón por la cual terminó el banco de datos es porque la cantidad de negociados que había era tal que por eso lo paró el señor Bresciani, que fue en ese tiempo en el Ministerio de la Vivienda de Eduardo Frei Ruiz. Bien, vamos entonces al último invitado, entiendo que queda uno. El presidente Santiago Castillo. Parece que hay alguien con el micrófono abierto. Ahí sí, don Santiago Castillo, presidente. Don Santiago. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Quisiera saludar a los senadores, a las compañeras dirigentes que están hoy día presentes y a las autoridades del Ministerio, así como a los profesionales y los funcionarios que nos acompañan en esta sesión. Agradezco mucho que me hayan invitado a exponer en esta comisión. Para mí es un verdadero honor intentar representar la necesidad de miles de familias de pobladores que están atravesando una verdadera urgencia a lo largo y ancho de nuestro país, así que espero que estos comentarios puedan ser atendidos. Bueno, mi nombre es Santiago, yo soy dirigente de la agrupación por la vivienda de luchadores de la Hormida, que está compuesta por alrededor de 500 personas de nuestra comunidad, la mayoría de ellas mujeres. Nosotros somos una organización que desde el 2018 viene impulsando distintos procesos de movilización. Nos hicimos parte de las demandas sociales del estallido social, intentamos poner especialmente la demanda de la vivienda en la mesa. Nos tomamos los terrenos de la Viña Cauciño en noviembre del 2019 y abrimos un flanco de conflictividad que se venía acumulando hace décadas en nuestra comunidad. Nosotros somos una agrupación relativamente nueva, tenemos 3 años de trabajo y somos la mayoría dirigentes jóvenes, por lo que para nosotros ha sido muy importante iniciar un proceso de diálogo, de aprendizaje con organizaciones como Ucamau, Vivienda Digna, Vida Digna, con los Sin Tierra, con FENAPO, así como con los principales dirigentes de allegados de Peñalolén, con quienes trabajamos en el Consejo Comunal de Vivienda. Pero también llevamos varios meses en diálogos con miembros de organizaciones de la sociedad civil, como Elemental, como Atisba, como Techo. Formamos parte de la campaña del déficit 0 de 0 y somos parte de su consejo asesor. Así también, los últimos meses nos hemos ido acercando a varias dirigentes de campamentos y últimamente también estamos trabajando aquí con las compañeras que están con problemas relacionados al artículo 50. Incluso, gracias a la articulación que tuvimos los pobladores de Peñalolén, me pude colar en la mesa de diálogo nacional del Ministerio de Vivienda, que aunque no nos invitaron, tuvimos ahí la habilidad de junto con la Carla, presentar las propuestas que teníamos desde Peñalolén. No obstante todo lo que estoy diciendo, quiero intentar representar la síntesis de parte de estas discusiones que hemos tenido, pero todo lo que voy a decir es de mi propia responsabilidad. Creo que la mayoría de los actores y las actrices que participamos del problema de la vivienda hoy día coincidimos en un punto. Hoy día estamos frente a una nueva crisis de la vivienda. ¿Sí? Disculpen. Estamos frente a una nueva crisis de la vivienda que tiene un doble desafío: responder a la urgencia de este drama en el corto plazo, al ser tratada como una emergencia, y al mismo tiempo empezar a producir ciudades, barrios, viviendas que garanticen el derecho a la vivienda y terminen con la exclusión de las familias más pobres. Nuestra agrupación, en este sentido, ha venido trabajando una propuesta de realizar un plan habitacional de emergencia fundamentalmente encaminado a 2 puntos: hacer una operación invierno en los campamentos que brinde servicios comunitarios, que habilite agua, luz, recolección de basura dentro de los campamentos, especialmente de las tomas que se produjeron desde el 2019. Esto tuve la oportunidad de presentarlo en la Mesa Nacional de Diálogo, y en la realización de una operación suelo, que es finalmente fortalecer el banco de terrenos que ya está impulsando el Ministerio, ampliando los suplementos presupuestarios de la glosa 11 y 12 para la adquisición de terreno.
esta es una urgencia que creo que las tomas de terreno han ido drenando. La presión del problema de la vivienda, las tomas de terreno se han ido drenando a través de las tomas de terreno, pero estamos a las puertas de un nuevo invierno que quizás nos vuelva a hablar de una emergencia o de una catástrofe habitacional. Voy a ir al punto que nos convoca hoy día. ¿Por qué creemos que esta ley de integración social y urbana puede ser importante? Es porque esta ley nos va a entregar herramientas para que en este momento los comités de vivienda, los pobladores y las pobladoras organizados tengamos mayores atribuciones para enfrentarla. Entonces quiero detenerme en algunos de sus ejes en específicos para comentar. En primera instancia, creemos que las nuevas atribuciones que la ley propone para alcaldes y gobernadores regionales da herramientas a ellos para garantizar espacios a la vivienda social, especialmente a la vivienda social que se construye bajo las modalidades del Fondo Solidario en los planes reguladores regionales y comunales. Creemos que toda comuna debe integrar en su planificación el déficit habitacional en diálogo con las comunidades que son afectadas con el hacinamiento, como ha dicho Antonio. Necesitamos atribuciones para incentivar y resguardar la recuperación de plusvalía en los sectores de fuerte inversión pública en beneficio de justamente estas comunidades que están siendo afectadas por el hacinamiento. Por ejemplo, en mi población La Hormida, es vecina de la Viña Cauciño, en Peñalolén. Este viñedo, que todavía tiene 60 hectáreas, colinda con la línea 4 del metro, es decir, de una gran inversión pública, y todavía no hemos podido convencer a los propietarios de este terreno acerca de la importancia de realizar un fondo solidario para la comunidad de La Hormida, que justamente está muy afectada por el hacinamiento, y ellos tienen paño disponible. Creemos que estas nuevas atribuciones podrían resguardar este tipo de inversiones públicas que ha hecho el Estado durante las últimas décadas. Por otra parte, creemos que esta ley también brinda la oportunidad de fortalecer los planes maestros de regeneración urbana impulsados por las propias comunidades, que se liga mucho con lo primero que dije, ¿no es cierto? Es decir, que las comunidades tengamos herramientas para participar en la planificación de nuestros propios barrios. Y en ese sentido consideramos que son muy importantes las nuevas herramientas que se le entregan a las organizaciones sociales y a los gobiernos locales para crear polígonos de interés público para la vivienda social sin deuda y equipamiento comunitario. También estamos súper de acuerdo en la idea de legalizar la figura de los comités vecinales de regeneración urbana. Esto significa un paso importante en muchas poblaciones que tenemos daños estructurales que aumentan no solo el déficit cualitativo, sino también el déficit cuantitativo de la vivienda. Creemos que uno de los problemas fundamentales que han hecho que la crisis de la vivienda aumente tiene que ver con que el Estado en los últimos 30 años no ha construido herramientas fuertes para tener una política de suelo. Creemos que esta nueva ley comienza o va bien encaminada hacia una nueva política de suelo. En ese sentido, nuestra lectura es que el financiamiento permanente de las glosas presupuestarias 11 y 12 es una herramienta muy importante para enfrentar esta crisis de la vivienda, y animamos su legislación. ¿Ya? Cabe decir en ese sentido dos cosas, ¿sí? Así que igual los pongo como puntos críticos quizás. El presupuesto que hoy día tiene la glosa 11 equivale al 5% del financiamiento del Fondo Solidario. Creemos que es importante que aumente el financiamiento de la glosa 11 en particular, pero también en general el financiamiento del DS49. Es decir, la glosa 11 y el 49 necesitan más plata en la billetera hoy día, y eso se puede obtener a través de un suplemento presupuestario. Estas herramientas deben ser complementadas con el fortalecimiento y la modernización. Sí, esto yo quisiera que se pudiera trabajar como una indicación, la modernización de las atribuciones de expropiación del Estado que hoy día están reguladas por la Ley General de Urbanismo y Construcción, apelando a la función social del suelo y el fortalecimiento de la integración social. Este último elemento entonces no está considerado en la ley. Por otra parte, si bien la glosa 12 en los últimos 2 años se ha transformado en el principal instrumento de gestión de los pobladores organizados en comités de vivienda en las grandes ciudades, nos preocupa, como también dijo el Antonio, que el aumento de las exigencias de ahorro terminen por excluir de este programa a las familias de menores ingresos, especialmente en la actual crisis. Porque sí, es verdad, creo yo que hay muchas familias que tenemos capacidad de ahorrar 40 UF, ¿ya? Pero igual hay unos proyectos que están saliendo con glosa 12 que alcanzan ahorros de 4 millones, 5 millones, lo que es una desfocalización del programa que se supone que es para las familias de menores ingresos.
Entonces, para mí es importante ahí, y eso ha sido parte de las discusiones con otras organizaciones, que haya un tope. La política de suelo que ha tomado cuerpo en las glosas, como también han mencionado mis compañeros, tiene que complementarse necesariamente con el traspaso gratuito de los terrenos fiscales eriazos a manos del Ministerio de Vivienda, quienes en coordinación con las comunidades, alcaldes y gobiernos regionales deberían tener la obligación de utilizar estos sitios prácticamente abandonados para dar solución a las familias sin casa. Este punto no está contenido en la ley y quizás no es tan importante que esté en la ley. Es una decisión política que puede impulsar tanto el oficialismo como la oposición y que puede ser a corto plazo. Estos terrenos no se están usando. Hay muchos terrenos en la región metropolitana que no se están usando y si no se hacen cambios, pronto se pueden convertir en campamentos. Sin embargo, nada de esto va a servir, ni la glosa 11, ni los traspasos de terrenos fiscales, si es que no se actualiza el artículo 50 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Este artículo se está demorando en promedio 36 meses en generar modificaciones de uso de suelo y densidad en predios específicos. Es decir, no son modificaciones grandes de los planes reguladores, sino que son modificaciones específicas. 3 años que las familias pierden pagando arriendo, viviendo en condiciones de hacinamiento. La ley que les pedimos que legislen permite introducir modificaciones no sustantivas a los planes reguladores comunales y de esta forma destrabar proyectos y terrenos para los comités de allegados. Estamos súper de acuerdo en cómo se remarcó en la ley que estas son atribuciones exclusivamente para proyectos de interés público, para viviendas subsidiadas y no son atribuciones para las inmobiliarias. Creemos que esta es una herramienta que la modificación del artículo 50 es una herramienta no solo complementaria a la política de suelo, sino que es imprescindible con la política de suelo, si no va a quedar coja. Estimados senadores, autoridades aquí presentes, se me ha encomendado solicitarles con muchísimo respeto su intervención para promover la suspensión de pagos y de deudas habitacionales mientras dure el estado de excepción, especialmente en contextos de amenazas de desalojo. Hoy es urgente ayudar a las familias que están viviendo en los campamentos y detener los desalojos. Solicitamos que se rechace la ley antitomas de terrenos que se está legislando en la Comisión de Seguridad Pública porque castiga con penas de cárcel a familias que están viviendo pobreza. Yo creo que ya hemos vivido suficiente represión en nuestro país en los últimos años para que sigamos con más desalojos. La nueva crisis de la vivienda requiere de un esfuerzo de todos y de todas. A este sistema político le quedan sus últimos meses, después de más de 30 años de un vigoroso funcionamiento. Sería una señal súper potente para todos los chilenos y todas las chilenas que la vivienda sea integrado en los llamados mínimos comunes y así ayudar a las familias que hoy día lo están necesitando. Por eso nosotros proponemos un plan habitacional de emergencia y que la discusión de esta ley permita entregar herramientas para que esto se haga. Por ello solicitamos la introducción de indicaciones y su legislación, pero ojalá con urgencia, ojalá a corto plazo. Por último, quiero volver a agradecer este espacio a todos los senadores, a todas las senadoras. Como dirigente de la población La Hormida de la comuna de Peñalolén, tengo la obligación moral de detenerme un segundo en este punto y pedir su intervención por la libertad de los 5 chicos que hoy día se encuentran presos en Santiago 1 por cargos que están siendo injustamente, se le están acusando injustamente. Yo le agradezco al subsecretario que de repente ha tenido una preocupación por cómo esto ha afectado a nuestra comunidad. Es un gesto súper humano, súper valioso. Pero le pedimos a todas las autoridades que puedan legislar el indulto y podamos dar una señal de paz en el nuevo Chile que todos estamos tratando de aportar por construir. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago Castillo. Don Héctor, ¿usted también va a opinar? Perdón. Senador Monte, me gustaría hacer solo 30 segundos. Un momentito, Carla. ¿Falta alguien, don Jorge? De nosotros no. ¿Presidente? Sí, don Héctor Testa también va a estar acá. ¿Él va a opinar? No, don Héctor Testa es asesor del senador Navarro. No. Presidente, quería aclarar una cosa. Lo que pasa es que este proyecto ha sido de una tramitación, como usted entiende, bastante compleja. Entonces, aquí hubo 3 bloques de invitados. Por eso que yo le decía que a este último no vino el Contralor, porque el Contralor vino
el año antepasado cuando esto se vio en el primer informe. Y en este nuevo primer informe, claro, él no asistió y han ido cambiando las cosas. ¿En qué sentido? En que a propósito del primer informe, cuando vino el Contralor y vino otra serie de invitados, el Ejecutivo fue desarrollando un conjunto de indicaciones que se iban a ver a propósito del informe general y particular, que no se pudo ver, como decía yo, porque se desechó en general. Entonces, esas indicaciones han ido variando la orientación normativa, pero en estricto rigor, bueno, y también vino, pero no en este nuevo primer informe, sino que después de despachar el primer informe hubo una nueva ronda de audiencia. Y ahí vino gente de Calama, de Tomé, de Copiapó, de Valparaíso. El tema es que, como le digo, han sido estos 3 bloques. ¿Qué pasa? Que los invitados ahora opinan sobre los cambios que se estarían introduciendo. Todos esos cambios dicen relación con las propuestas del Ejecutivo que no se alcanzaron a votar y que constan en esas 51 indicaciones del senador Sandoval, del senador Latorre y del Ejecutivo. Quería aclararle eso porque ha sido un proceso bastante complejo y que ha ido variando, y por eso que las opiniones, que en un principio en algunos casos eran negativas, como lo dijeron los invitados, fueron variando en el sentido de contemplar la introducción de las indicaciones que no se alcanzaron a votar. Eso bien, quería aclarar. claro. Muy bien. Muchas gracias, don Jorge. Señora Carla, ¿usted quería decir algo? Sí, solo algo muy simple. Primero, dejar claro que yo no estoy acá solo representando a una organización de Peñalolén. La solicitud y la carta o la misiva que se envía al Senado la realizamos entre todos y muchos dirigentes, más de 24 de ellos. Fue redactada por Santiago, complementada por Antonio también, y firmada por todos los comités que ahí aparecen presentes. Eso me gustaría dejar claro, que no es algo entre Margarita, Santiago y Marilyn. Somos muchos los que estamos solicitando que se reponga la discusión para poder avanzar con esto. Eso era, senador. Muchas gracias, Carla. Margarita, ¿usted quería agregar algo? Sí, senador. Agradecerle a todos, a todas, y senador, que, bueno, me sumo muy afectuosamente a las palabras de Santiago al cierre. También apelamos a eso con mucha fuerza. Solo decirles, senadores, que los comités de allegados Los Sin Tierra fuimos capaces, incluyendo también a los compañeros y compañeras de las otras organizaciones, de sentarnos con el ministerio con el único objetivo de ir tener la capacidad de analizar. Nosotros con nuestra brigada de abogados, que le agradecemos públicamente, también tuvimos la capacidad de entender muchas de las cosas que no teníamos noción, que no entendíamos, y fuimos capaces de sentarnos con el ministerio, con las diferencias políticas que ustedes también saben que tenemos, y llegar a un avance, porque eso es sumamente importante. Nosotros mantenemos las diferencias políticas, pero hemos llegado a la conclusión de ir a la emergencia que en estos momentos nos suscita, porque estamos en pandemia, estamos en hacinamiento, estamos en una crisis económica que la gente no tiene cómo pagar un arriendo. Nos están echando a la calle a nuestra población. Entonces, yo sé que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes como senadores también tienen algo que decir, y todos los senadores de este país, y también tenemos diferencias muy claras, a lo mejor tenemos propuestas diferentes, hay que dejársela a la constituyente, pero esta propuesta, esta que la elaboramos entre todos, un poco más, un poco menos, qué sé yo, pero la elaboramos entre todos. Eso es lo que queremos que discutan en emergencia. Eso es lo que discutan en emergencia. Después, en 4 años más, tendremos una constitución con la opinión de todos nosotros. Esperemos que así sea. Pero hoy necesitamos esto. Hoy necesitamos esto. Gracias. Muy amable por su escuchar. Muchas gracias, Margarita. Margarita Urra. Señor subsecretario, ¿usted quiere agregar algo a lo ya planteado? Presidente, antes del subsecretario, si es posible. Perdón.
Espérese, al tiro le doy la palabra al senador Sandoval, pero que cerremos esto para que después comentemos entre los senadores, por favor. Subsecretario. Sí, presidente, muy corto también de nuestro lado, por supuesto, el agradecerle siempre el que se nos invite de manera tan cordial a las sesiones, ¿cierto? Lo otro, como se fue planteando desde los distintos dirigentes, junto también con darle un cordial saludo, es muy cierto, la actual proyecto de ley se codiseñó después de muchas reuniones, después de escucharnos en muchos lugares, en los barrios, en el ministerio, en distintos lugares, y creemos que con el foco de abordar la urgencia habitacional, con el apoyo del Congreso, con el apoyo de los dirigentes, los vecinos, con el apoyo de la cartera, creemos que estas herramientas, si se logran tramitar en poco tiempo, van a tener un aporte enorme para las miles de familias que vienen en condiciones muy precarizadas. Por eso, presidente, que también solicitamos de que se nos dé la oportunidad a todos en conjunto de poder avanzar y poderla perfeccionarla, entendiendo que va a haber otro proceso atrás del esquema constituyente, donde se van a discutir otras cosas que requieren otras profundidades y que también nosotros como cartera, o si quiera a nivel personal, estamos con una expectativa muy alta que ahí también ocurran cosas muy importantes como sociedad. Pero respecto a este proyecto de ley, sí vemos que hay herramientas urgentes, los cambios de uso de suelo, el tener el banco de suelo, que quede una mirada absolutamente municipal y no centralizada en lo que son las planificaciones desde el punto de vista de lo que es la integración social, la mirada colectiva, que en algún tiempo atrás se pensó que era una lógica mucho más individualista, con un foco muy colectivo, y también todas las miradas de regeneraciones, vemos que es una ley que va a aportar muchísimo. Eso por nuestro lado, presidente. Gracias, subsecretario. Senador Sandoval, usted quería la palabra. Sí, bien, muchas gracias, presidente. Sí, bien, yo pienso que primero que nada saludar obviamente a los dirigentes, a los cuales efectivamente los escuchábamos en las reuniones, en las tramitaciones previas. Muy contentos estuvieron en su minuto cuando prácticamente nosotros casi estimamos que el proyecto que venía del ministerio requería una cirugía profunda mayor en materia de modificaciones y tramitaciones que se haga cargo de las necesidades que precisamente los comités que fueron muy proactivos en la alimentación de gran parte de las modificaciones y de la nueva visión que se terminó por ir construyendo. Yo también ahí destaco la disposición, primero que nada, de los dirigentes por su aporte generoso en esa construcción. Comparto, Margarita, comparto lo que dices tú, Marilyn. Fui alcalde durante muchos años en mi región y también me tocó construir al amparo de la ley 18.138 viviendas sociales. Viviendas que todos conocimos, ¿te acuerdas? Como estas viviendas pitufos que en todas las ciudades, en todas las comunas, en todas las partes del país se construyeron. Y también me tocó a mí, me tocó construir viviendas con 220 UF, imagínate, 220 UF en mi región de Aysén. Hoy día acá en Aysén no se construye ninguna casa con menos de 1.900 unidades de fomento. Entonces, evidentemente que aquí hay un tema humano, social. Veíamos en estos últimos días estas más casi 800.000 familias, ¿verdad?, que necesitan evidentemente una solución. En mi región nomás tengo 3.172 viviendas que están en condiciones precarias o muy antiguas. ¿Se acuerdan estas antiguas, Carlos, tú debes acordar esas antiguas viviendas Coravit con casi ya 60 años de antigüedad? En el litoral mucha gente construyó sus casas como pudo sin siquiera pedirle un clavo al Estado, porque no podía ponerse a esperar en esas condiciones climáticas de precipitaciones o de bajas temperaturas. Por eso la urgencia de este tema y yo valorar, Carlos, fundamentalmente el aporte de los diferentes comités. Recuerdo cuando celebraban, cuando se rechazó esa parte de tramitación en un comienzo, porque creíamos y compartíamos que efectivamente era una ley que requería mucha profundidad de revisión. El rol de los municipios, el rol de los comités, el rol del problema de los suelos, y aquí cuántas veces hasta el día de hoy vemos a comités, ¿verdad?, deambulando de terreno en terreno, tratando de buscar negociaciones con particulares en una tarea que evidentemente se hace con enormes desventajas. Ahora, creo que evidentemente, Jorge, Carlos, creo, me da la impresión a mí que además de eso, tuvimos una precaución súper importante de darle el máximo tiempo posible para escuchar a las comunidades. Yo creo que este proyecto sufrió un cambio radical. Yo valorar la disposición del subsecretario, del ministerio. Creo que todavía hay cosas que, Carlos, en la discusión en particular habrá que seguir trabajando. Me da la impresión a mí, estuvimos hace un par de semanas atrás en un seminario súper relevante del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y otras entidades vinculadas a la academia,
respecto al tema de la regeneración urbana. Yo creo que ese es un tema que da para un capítulo aparte ante las inquietudes que plantearon muchas comunidades de comité que no querían que con la regeneración se transformara, ¿verdad?, de alguna manera en una suerte de terminar sacando para afuera al ocupante histórico de los lugares, sino que la regeneración no fuera al final un mecanismo de expulsión de las comunidades originarias. Y en ese sentido, me da la impresión a mí que, y lo hablaba con el subsecretario, habrá que mejorar esa condición. Así es que yo creo que esto, ojalá veamos qué es lo que va a pasar mañana. Mi compromiso formal, tal cual como lo hice en la comisión, cuando se aprobó este tema, obviamente aprobar este proyecto, entendiendo que ojalá que, no sé qué es lo que va a acontecer mañana, espero que evidentemente se consideren los profundos cambios. Este proyecto no tiene nada que ver con el proyecto que ingresó el ministerio en su comienzo, no tiene nada que ver, y la riqueza de los aportes de los comités realmente fue súper importante para llevar este tema. Así que un saludo muy cariñoso a todos los dirigentes una vez más, y seguiremos comprometidos fundamentalmente con este tema. Y comparto con ustedes, la Constitución no va a decir ni los metros cuadrados de sitio, ni los metros cuadrados que va a tener una vivienda. Después de eso viene el plebiscito, después vienen las leyes, la implementación, y no puede familia esperar tantos años, ¿verdad?, por una solución, además de lo que ya han esperado. Yo te pediría, Carlos, si fuera posible, un acuerdo de poder solicitarle al Ministerio un listado de todos los proyectos de comités habitacionales por el año de antigüedad de ingreso de sus postulaciones, para que pudiéramos tener, ojalá región por región, pudiéramos tener un catastro de los comités y la antigüedad de alguno de ellos, y cuáles son las causas que definitivamente ha ido parando esta situación, para tratar de tener también, me da la impresión a mí, subsecretario, una priorización respecto a dónde vamos a hincar los dientes, porque hay gente que efectivamente lleva tantos años, y esta ley lo que pretende es no omitir aspectos legales fundamentales de la ley, sino que fundamentalmente lograr, simplificar ellos cuando tenga que ver con materias que dicen relación con las viviendas sociales, ¿ya? Muy bien. Sergio, Santiago, no sé, algo comentaba Santiago, que también se podría integrar a los comités sin proyectos que están registrados en el MIMBU Connect, ¿ya? Podríamos tener un listado pormenorizado, presidente, de eso. Muchas gracias. Gracias. Senador Soria, ¿usted quiere la palabra? Yo estaba escuchando mucha dedicación lo que han planteado los dirigentes. Yo presenté hace 10 días atrás, más o menos, a todos mis colegas senadores, diputados, y a todos los comités de Chile, porque se puso en las redes. Yo creo que hay cosas concretas que pueden permitir en los futuros meses a todos los comités allegados tener su solución definitiva. Lo primero, ¿no es cierto?, que no nos enredemos en tantas leyes de ley. Aquí es simple. Hay que respetar los planos reguladores, seccionales. Yo fui alcalde hace 55 años atrás, partí a los 23 años era alcalde de Iquique. No había nada. ¿Qué hicimos? Usamos el plano regulador, seccionales que habían, y los pusimos al día. Y se hicieron miles de casas. Y esos miles de casas se hicieron en autoconstrucción y con el sistema que hasta ahora hay ley hecha. El presidente te entrega terreno en el minuto, está autorizado por ley. No, 40 o 50. O sea, el presidente de la República de Chile, si nos quedamos pasa en la municipalidad. Vamos al Ministerio de la Vivienda, y los altos son para la ciudad. Es una cosa que hay que tener claro, no se nada. Se pongan con esta orientación de ser parte de lo que piensan los dirigentes y que es lo que piensa el pueblo en el fondo. Y hablaba de estas. Se hace el hablaba con gente de donde tengo una cantidad de miles de encerros. Me llamaba ayer, anteayer, y
Don Jorge, estoy en los 250 y otro menos que en 40. Ya. Lo primero que hay que hacer, está puesto todo el dirigente, a pedir que toda la municipalidad haga el plano seccional. Y el plano seccional hace el loteo. Y en el loteo, dejar clarito que la casa va a tener 10 metros de frente como mínimo y 20 fondos. La casa de 75 metros. 75 metros que en el fondo el poblador no paga nada. Está todo hecho, las leyes, tiene 50 años. Nadie las toca. Y el presidente le mandamos una notita con el hecho, dado la lista de los que ir al lote. Un día no necesitamos con nosotros dejemos claro esto nomás, que ya se olvidó, si esto está claro, antiguo. Se lo de nuevo el presidente el día, ese plano que nos manda el alcalde, que está hecho por él, los dirigentes, con el alcalde, con su... Nosotros, por ejemplo, tiramos esto hace 15 atrás, pero lo habíamos conversado con el alcalde de Iquique. Él, en estos últimos días, creó la oficina de la vivienda. Y el director de obras municipales renunció a su cargo, que tenía como 30 años de director de obras, y ahora es el director de la vivienda. Entonces, junto a las cooperativas, porque la clave es hacer cooperativa. Yo termino diciéndole, la clave, ya la municipalidad hizo todo lo de los dirigentes, todos se unieron, los pobladores en cada población que vienen en Callampa, bien de todo tipo, me explicaron. Yo no he podido hablar con ellos directo, porque yo tengo ya los 85 años y tengo que cuidarme para salir a reuniones. Entonces, solo hablo con mis colegas senadores aquí, como en este minuto, por el sistema, ¿no es cierto?, moderno, y eso también me une con los pobladores. Entonces, ayer me acuerdo que hablábamos de esto mismo. Yo le decía, si está todo listo, ya las condiciones se dieron. Resumen, termino. El poblador se junta y hay que volver a esta palabra que ustedes no la conocen, los más jóvenes, veo tantos dirigentes jóvenes ahí. Se juntan todos los que se tomaron los terrenos porque no tenían dónde vivir. Y estos últimos meses, tremenda la toma de terreno. ¿Por qué? Porque la gente no puede pagar el arriendo. La gente, por lo que me han llamado, me dice, don Jorge, no es que yo quiera tomar, entiendo su orden, usted quiere hacer esto, pero ¿cómo voy a pagar yo esto si no tengo pega? Bueno. Vivimos un momento dificilísimo. La gente se toma terreno porque no puede pagar la vivienda donde está. Vivían en su apartamentito, la casita, sonó. Entonces, muy simple. Hacer un seccional no se va a demorar un par de meses. Yo creo que con todo lo que se conoce la ciudad, el alcalde y sus técnicos que tiene a su alrededor, te hace un loteo de 200 casas. Y cada casa tiene 200 metros. Y él hace las cuadras, las calles. Y en un papelito simple, como este que tengo en mi mano, una población hecha. La norma es son 100 metros, de largo una cuadra, te entran 10 casas, y al otro lado te entran otras 10. O sea, cada cuadradito, lo mismo que yo los veo a ustedes aquí, es una cuadra. Y está un determinado, o sea, no es tanto el estudio. Y las casas están hechas. Nosotros hicimos 10, 20 modelos. Tenemos unos modelos modernísimos ahí. Yo se los mandé por si que estoy hablando como repitiendo, estaba olvidando. Yo le mandé esto a todo Chile, está en las redes. Ustedes, la gente joven, moderna, búsquenla. A mí me cuesta más estar en las redes, pero he aprendido por usted, por esto de la vivienda, que quería que le llegara a todos. No imaginé que yo iba a estar con ustedes mirándolos y podía decírselo. Esto se los mandé. Está muchas gracias. ¿Los han recibido? Bueno, vamos a chequear eso, don Jorge. Pero, por favor,
Chequéame uno que sea, si hay alguien que lo haya recibido para estar más o menos tranquilo. Te aseguro que la Margarita Urra ¿Puedo pedirle la palabra? No. Carlos? Margarita, es que estamos en la hora, perdón. Margarita Urre lo debe tener seguramente alguien más. Señora Marilyn, muy breve usted. Sí, súper breve con respecto a lo que decía el senador Soria. Sí, efectivamente, una solución las cooperativas, pero tienen muchas trabas, así que créanme que intentamos resolver el problema habitacional con el tema de las cooperativas. Y tuvimos un problema bastante muy complejo con el Ministerio de Economía. Así que tan fácil no es, ministro, aparte de eso, no es fácil generar, digamos, el plano de excepción en cada comuna. Todo depende de la voluntad que tenga, digamos, el alcalde en el minuto. Los planos reguladores en este minuto que están haciendo reparación algunas comunas, lo están haciendo de acuerdo no masivamente, sino que están invitando siempre a los mismos a distintos lugares. Creo que no es la vía, no es mala tampoco, pero requiere de muchos profesionales para generar, digamos, estos espacios, senador Soria. Muchas gracias, señora Marilyn. Santiago, muy breve, por favor. Una pregunta, senador Montes. Quisiera preguntarle a usted como cuáles son los caminos que vienen, en su opinión. Bien, voy a cerrar la reunión y algunas cosas. Yo primero quiero valorar mucho los planteamientos. Espero que tengamos, señor don Jorge, tengamos las las presentaciones. Don Jorge. Presidente, sí, las presentaciones ya Santiago mandó una y ya se las remitió. ¿Ah? Es la única que... No, pero también presentó una... Sí, por supuesto. Margarita, ¿ustedes también la presentaron ya? Antonio Vega presentó una, pero esa fue durante el curso de la sesión. La otra fue anterior, por eso la alcanzamos a mandar. ¿Ah? Esta la vamos a mandar al tiro. Muy bien, muchas gracias. Yo valoro mucho los planteamientos, creo que hay argumentos muy sólidos, muy fundados, en fin, creo que es muy importante. Quería aclararle a la señora Marilyn de que esto no lo votó a favor toda la sala, lo votó solamente la comisión a favor, y la sala lo recibió y dijo, mire, esto hay problema, hagan un primer informe. O sea, quiero decir que hay unas diferencias con eso. Respecto a la urgencia, al tema constitucional, yo creo que muy bien lo dice Margarita, lo más probable es que esto sea en 3 o 4 años más que tenga traducción legal. Además que hay una historia en vivienda que hay que evaluarla bien si se mantiene o no. Vivienda es el único ministerio que legisla en Chile, que tiene facultades legislativas. Por lo tanto, hay que ver si se le quitan o no se le quitan, porque en los hechos la adoptó desde la época de la dictadura con Poduje y ya tiene un sentido, no es porque sí, porque permite responder más rápido a ciertos temas, cosa que no siempre se ha usado. Respecto a cuestiones que surgieron acá, el senador Sandoval plantea la solicitud de todos los listados de comité, las condiciones que se encuentran, el tipo de objeciones. ¿Le parece a la comisión que esto lo pidamos oficialmente al ministerio y que nos entreguen el listado completo? Así se acuerda. Respecto a lo que plantea don Santiago Castillo respecto a los detenidos, si es posible, como le dije hace unos días que hablamos, que nos entregue todos los nombres, las condiciones, la causa, el abogado defensor, de forma de informarnos, porque es muy importante que estemos informados más fundadamente. Yo le pregunté a usted cuál fue la condición, usted quedó de reunir algunas informaciones. Y creo que es fundamental, a la comisión le diría que en esta reunión esté el sectorialista de la dirección de presupuesto, porque si no está el sectorialista, todo esto son buenas ideas nomás, porque al final son los sectorialistas los que dan la pasada o no la dan la pasada a los presupuestos. Y quiero aclararle a todos los que están acá presentes de que este ministerio en la región metropolitana redujo en 12.400 millones de pesos el presupuesto del Servio Metropolitano para este año. Nosotros peleamos mucho que nos parecía injusto, inadecuado y no pertinente, pero así se hizo. Y eso está dentro de las atribuciones que tiene el Ejecutivo y se le rebajaron. Porque todo lo que estamos hablando, todos los artículos solo tienen viabilidad si hay recursos. Si no hay recursos, no tienen viabilidad, son buenas
Y muchas de las cuestiones, el 11, la glosa 11 y 12 podría ser más operativa o menos, dependiendo de recursos y de la redacción. Esa redacción, las primeras la hicimos a toda carrera, con Bonkever. Esto fue con el ministro Bonkever en su momento. Y la verdad que se hizo sobre la marcha en el debate, a mí me tocó participar en eso, en el debate parlamentario. Finalmente, yo quisiera darle mira, aquí también Castillo, Santiago, ha hablado de un plan de emergencia. Si nos puede entregar qué están pensando como plan de emergencia. A nosotros nos preocupa también que no haya operación invierno en los campamentos, nos preocupa. Y históricamente siempre hubo operación invierno en los campamentos. Hoy día que tenemos 80 campamentos nuevos en la metropolitana en un año, la verdad que lo mínimo es que hubiera operación invierno. Entonces, si hay acuerdo de todos, insistir en la necesidad, pero usted nos podría entregar cuál es la propuesta que ustedes tienen de esta operación de emergencia para insistir con eso. Bueno, y termino diciéndoles que nosotros vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible esto. Yo personalmente no he estado en el debate más específico porque he estado en otras comisiones, pero quiero decirle que a mí me parece que hay que tener bastante cuidado las implicancias de esto, por lo tanto, proyectos como estos tienen que tener un tiempo de vigencia y hay que evaluarlos posteriormente. Aquí se pueden cometer grandes errores en este tipo de decisiones, porque aquí las inmobiliarias saben entrar hasta por el último resquicio que va quedando, y nuestra experiencia es que se mete por los resquicios, ¿no? Entonces es fundamental que haya periodos de evaluación. Estas no pueden ser decisiones de por vida. Y además, cuando uno entiende que en un país que tiene 500.000 personas sin vivienda hoy día, y que a su vez una ciudad que tiene 270.000 familias sin vivienda, aquí se requiere una perspectiva más de conjunto también. No solo facilitar que el actual modelo tenga más aceite, que es lo que que tenga más capacidad de moverse, sino que hay que iniciar con algunos cambios. Y eso con la nueva constitución no dan los tiempos. Esto es un problema urgente de ahora, y en eso comparto plenamente con ustedes, y así se ha venido planteando. Bien, yo le agradezco a todos nuestros invitados, a la señora Margarita, a don Antonio, a don Héctor, perdón, a Santiago, a la señora Carla Ursúa, a la señora Marilyn Elgueta y a todos los presentes. Muchísimas gracias. Y habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta, y mañana nos juntamos a las 9:30 en sesión de la Comisión de Vivienda para ver el tema de los loteos irregulares, entiendo yo. Así es. Recording stopped. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias.